Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro webinar de Aritac. Esperamos que estén teniendo un fantástico viernes, un excelente cierre del mes de febrero. Y pues no podemos cerrar de otro modo que teniendo nuestro webinar acostumbrado de cada mes. Recuerden que tenemos una alianza con la red mexicana de universidades promotoras de la salud y cada mes tenemos este webinar enfocado precisamente en actividades, programas y otros beneficios directamente relacionados con el bienestar de nuestros colaboradores. Es un gusto tenerlos por acá conectándose a esta sesión. Y recuerden que, como siempre, es la forma de comunicarnos con nuestro ponente, pues va a ser a través del botón de preguntas y respuestas que tenemos, bien sea en la parte inferior de nuestra pantalla o en el módulo lateral, ¿no? Recuerden que al tener esta modalidad tipo webinar, no podemos levantar la mano, abrir nuestras cámaras, abrir nuestro micrófono, sino que la interacción va a ser a través del botón de preguntas y respuestas. Eso sí, sí podemos reaccionar, sí podemos poner dedito arriba, corazón, aplauso, todo lo que las expresiones que tenemos allí en las reacciones del Zoom, sí las podemos tener. Muy bien, ahora sí, habiendo dicho esta introducción, vamos directamente al tema, gestión emocional. Lo personal versus lo profesional. ¿Cómo logramos que no estén enfrentados? ¿Cómo logramos que se complementen? ¿Y cómo logramos el equilibrio en cada una de esas dos áreas en nuestra gestión emocional? Bueno, eso precisamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Y precisamente el maestro Oscar Luis Morales Maimó va a ser nuestro ponente para el día de hoy. Les comento algunos detalles relevantes de su semblanza profesional. Él es psicólogo diplomado en psicología clínica infanto-juvenil, además de experiencia docente con 14 años de experiencia atendiendo a pacientes con problemas de salud mental, además de investigación y la formación de nuevos profesionales en el campo de la psicología y la educación. Es profesor universitario y psicoterapeuta profesional con experiencia en administración y excepcionales habilidades sociales. Domina el campo de la psicología aplicada al proceso salud-enfermedad, así como la gestión de proyectos y liderazgo. En el área docente, pues ha impartido la clase a los alumnos de las licenciaturas en psicología, la licenciatura en educación en las universidades siguientes, ¿no? En primer lugar, la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos en Cuba. De hecho, pues es de nacionalidad cubana. También la Universidad Humanitas, aquí en México, CESUN Universidad, y la Universidad Vizcaya de las Américas. Fue coordinador de la Unidad de Servicios Especializados y psicoterapeuta infanto-juvenil en la Ciudad de los Niños, Tijuana. Actualmente es docente e investigador de tiempo completo para la Universidad de las Californias Internacional y es psicoterapeuta en el Centro Psicológico Dicavi. Entonces, son algunas de las de la experiencia que tiene pues, nuestro ponente del día de hoy, el maestro Oscar Luis Morales Maimó, quien nos va a presentar este tema, cómo lograr esta gestión emocional, el equilibrio entre lo personal y lo profesional. Maestro Morales, bienvenido en nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana. Le damos las gracias por haberse hecho disponible para esta presentación y a partir de este momento los micrófonos y las cámaras son suyos. Adelante. Y muchas gracias por la presentación. Es un honor, un gusto para mí estar acá compartiendo estos saberes con
con ustedes, con todos los que nos miran, nos escuchan. Bueno, vamos a estar hablando hoy sobre la gestión emocional, lo personal versus lo profesional. Vamos a estar debatiendo sobre algunas cuestiones vinculadas con qué cosa es la gestión emocional, o sea, vamos a ponernos en contexto desde el punto de vista teórico, además de, pues también algunas cuestiones vinculadas a, pues, a lo práctico, ¿no? Que en definitiva es lo que más nos interesa. Vamos a ver, eh, vamos a explicar el proceso de gestión emocional desde lo individual, algunos modelos de inteligencia emocional. De repente pensamos que solamente Goleman eh, fue quien habló de inteligencia emocional. Existen otros modelos, incluso hay un modelo específicamente que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que es el que, pues de repente como que trabajo. Vamos a hablar un poco también sobre los beneficios de la gestión emocional en el contexto laboral, eh, entre otras cuestiones, ¿no? Vinculadas a precisamente este tema que es de una somera importancia, sobre todo en en esta sociedad actual, ¿no? En esta vida actual que de repente pues está llena de estresores y estresantes. Entonces, bueno, ¿qué cosa es la gestión emocional? Es una pregunta que se impone, ¿no? Bueno, la gestión emocional puede ser definida de diferentes maneras, o sea, tiene varios nombres. La gestión emocional también se conoce, ¿no? También puede ser llamada como autorregulación emocional, autogestión emocional. Y bueno, definitivamente, cuando hablamos de cuando mencionamos este término, estamos haciendo alusión precisamente a esa habilidad que tenemos todas y todos para regular nuestras emociones y actuar de una manera consciente y con efectividad. O sea, tiene que ver en gran medida con esa cualidad, según lo que dice Daniel Goleman, que es uno de los precursores más importantes, ¿no? De pues esta idea, ¿no? Este concepto de la inteligencia emocional. Eh, Repito, tiene que ver con esa cualidad de la inteligencia que nos libera de vivir como rehenes de nuestros impulsos. O sea, de repente, pues vivimos eh, de una manera, digamos, muy intensa, ¿no? Respecto a diferentes situaciones que se nos pueden presentar. Vivimos emociones que pueden ser favorables, que pueden ser desfavorables. Y de repente cuando conectamos con esas emociones desagradables, pues en muchas ocasiones, como decimos, perdemos el control y podemos incluso hasta cometer errores que pueden ser vitales. Podemos decir cosas que no tenemos que decir, podemos, digamos, actuar de una manera deliberada cuyo resultado puede ser bastante, digamos, catastrófico, ¿no? Para nuestra vida personal, incluso profesional. Entonces, bueno, pues la gestión emocional es una cualidad de la inteligencia emocional que nos libera de ello, ¿no? De vivir como rehenes de nuestros impulsos. Es la invitación a vivir nuestra vida de una manera más proactiva, no tan reactiva. Esto es la frase de, mm, pues de Goleman, ¿no? Que de alguna manera se refiere a este término, que es la gestión emocional. Ahora bien, aquí tenemos el círculo de las emociones de Robert Plutchik, que es un eminente psicólogo norteamericano que habla de las emociones. Las emociones, no existen emociones, digamos, positivas ni negativas, no existen emociones malas ni buenas, sencillamente son emociones que el individuo las vivencia de una manera agradable o de una forma agradable o de una manera quizás no tan agradable, ¿no? Es mucho más, digamos, más funcional decir emociones agradables o desagradables en dependencia, ¿no? De cómo las vives. Y de repente estas vivencias desagradables pueden ser, digamos, bastante conflictivas para nosotros, ¿no? Como personas en todos los sentidos. El disgusto, por ejemplo, la tristeza, la ira. Yo soy de los que piensa que pues al final es válido enojarnos, es válido disgustarnos, o sea, todas las funciones tienen, perdón, todas las emociones tienen una función adaptativa, nos sirven para algo. Por ejemplo, la ira nos sirve para poner límites, para defendernos, o sea, nos sirve para reaccionar de una manera, digamos, contundente ante situaciones que de alguna forma nos hacen sentir mal. Ahora bien, lo que es bastante nocivo para nosotros como seres humanos es estar tanto tiempo enojados, ¿no? O sencillamente, pues la tristeza. La tristeza, por ejemplo, la función adaptativa de la tristeza es
es la afiliación, o sea, es la reintegración al grupo, ¿no? De repente sentirnos tristes también es válido, o sea, ¿por qué no sentirnos tristes? La tristeza nos ayuda también a, digamos, conciliar con nosotros desde incluso el poder tomarnos nuestro tiempo, ¿no? Y pues así otras muchas, ¿no? Que de repente, pues también nosotros como seres humanos, como seres que le damos un sentido eh, a lo que sentimos, para valga la redundancia, ¿no? A lo que, a lo que vivimos, mm, pues podemos identificar, ¿no? O sea, el ser humano es la única forma de vida que es capaz de darle un sentido o un significado a lo que vive. Un perro siente ira, pero el perro posiblemente pues no sea consciente de el por qué se está sintiendo de la manera que se está sintiendo. Cuando un perro te saca los dientes, definitivamente está enojado, ¿no? El sacar los dientes, que es, digamos, como que el signo, ¿no? De su enojo o de su ira, bueno, pues la función es aleja. Bueno, en este caso es aléjate porque te voy a morder, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ya les comentaba, el ser humano es la única forma de vida que es capaz de darle un sentido a sus emociones, que es capaz de darle una intencionalidad a sus emociones y el poder saber qué nos estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo, por qué nos estamos sintiendo y para qué nos estamos sintiendo de la manera que nos estamos sintiendo, es también liberador. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la autogestión emocional en lo individual? Bueno, la autogestión emocional como, digamos, dimensión de la inteligencia emocional nos va a permitir directamente observar lo que estamos sintiendo. O sea, la autogestión nos permite ser consciente de lo que estamos sintiendo y al mismo tiempo, desde la conciencia, poderlo regular. Pues, una vez que somos conscientes, pues también decidimos cuál es la mejor forma de responder ante la situación. Hay un libro que a mí bueno, es uno de mis libros de cabecera, libro de los 7 hábitos para ser una persona altamente eficiente de Stephen Covey, que habla precisamente de ello, ¿no? O sea, habla de cómo las personas podemos ser reactivas o podemos ser proactivas. Las personas reactivas ante cualquier situación específica reaccionan de una manera abrupta, sin que exista una mediatización consciente entre, digamos, eso que está viviendo y, bueno, pues la respuesta que se licita de lo que estás viviendo. Las personas proactivas, pues sienten igual, sencillamente lo único que hacen es, pues tomar un momento, un tiempo para decidir cuál es la respuesta más apropiada, ¿no? De cara a lo que se está viviendo, lo que están viviendo. Entonces, en gran medida, un poco que la autogestión emocional tiene que ver con eso, tiene que ver con esa capacidad de entender qué sentimos y al mismo tiempo elegir cuál es la mejor respuesta para poder actuar en dependencia de lo que estamos viviendo. Las personas que autogestionan sus emociones hacen siempre una pausa para decidir. El término decidir en psicología es contundente. El término decidir está relacionado con esa voluntad, está relacionado con esa conciencia, está relacionado con esa capacidad para poder actuar en consecuencia, pero de una manera consciente. A veces, por ejemplo, ante situaciones de la vida cotidiana, eh, vivimos, experimentamos sensaciones realmente bastante desagradables y desde esa sensación actuamos de una manera deliberada y de repente pues nos podemos incluso meter en problemas, ¿no? Porque no existe una mediatización consciente de la respuesta. Elegir cuál es la emoción que nosotros, bueno, en este caso, elegir nuestras emociones y tener el control de las mismas define en gran medida también, digamos, el estado de favorabilidad que nos va a orientar desde el punto de vista conductual para poder actuar. Ahora bien, existen diferentes modelos, ¿no? Cuando se habla de inteligencia emocional, de repente el único modelo que se conoce, o al menos el más popular, es el de Daniel Goleman. Existen diferentes modelos, incluso hay un modelo que es primario, o sea, digamos como que los primeros que hablaron de inteligencia emocional en el punto de vista científico, al menos pusieron el término en la palestra, ¿no? Fueron estos dos autores, Peter Salovey y John Mayer.
estos dos autores, como por allá por los años 89 por ahí, 89 90 digamos como que hicieron referencias a a este término, pero sin, digamos, conclusiones como muy objetivas, ¿no? En la medida que fueron, bueno, que fueron investigando, que fueron evolucionando en términos, digamos, de las investigaciones, digamos, que teorizaron con un mayor nivel de profundidad. em, Sobre todo en este tema de la bueno, en este caso de la inteligencia emocional y bueno, pues también la autogestión emocional. Por ejemplo, Mayer y Salovey hablan del modelo de habilidades. Estas personas dicen que dentro de las habilidades que se incluyen dentro de la inteligencia emocional está la percepción emocional. Esta percepción emocional o esta habilidad relacionada con la percepción emocional tiene que ver con la capacidad de reconocer nuestras emociones, pero también nuestra capacidad para reconocer las ajenas. La segunda habilidad que menciona Salovey y Mayer es la facilitación emocional. Esta otra habilidad tiene que ver con la capacidad de relacionarnos con nuestras emociones y ser consciente también de la sensación de la cual precede o que precede a esta emoción. O sea, tiene que ver con esta capacidad para controlar nuestras emociones y definitivamente saber qué es lo que genera o qué es lo que me genera o nos genera esto que estoy viviendo, ¿no? En tercer lugar está la dirección emocional. Perdón, la comprensión emocional, como bien lo dice la palabra, o sea, tiene que ver con la capacidad de comprender cómo nos estamos sintiendo y qué es lo que está generando lo que estamos sintiendo, ¿no? Además de ser conscientes de la relación que existen entre una emoción y otra emoción que genera pues una sensación. Y pues también la dirección emocional y por último la regulación reflexiva que está más bien relacionada con el crecimiento personal. O sea, ya les decía, este modelo de habilidades es un modelo bastante interesante que ayuda en gran medida a entender este gran concepto de la inteligencia emocional que por autonomacia pues está relacionado, como les comentaba, con la gestión emocional como, digamos, como variable que se incluye dentro de este gran concepto. Ahora bien, el clásico concepto, el que la mayoría de las personas conocen, que es el concepto de Daniel Goleman. En el año 1995, Goleman tiene diferentes bestsellers, varios bestsellers, donde habla precisamente de esta inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional, digamos como que este autor, que es el que tenemos aquí en la presentación, su foto, es quien de alguna manera, digamos, pone en perspectiva este término, o sea, lo populariza. Eh, mm, Goleman, por ejemplo, habla de que la inteligencia emocional está determinada por, digamos, varios conceptos. En primer lugar, la conciencia de uno mismo, que es el autoconcepto. O sea, saber quién soy, lo que represento, aceptarnos desde nuestras virtudes y de también nuestros defectos, es ser consciente de uno mismo. O sea, la autoconciencia nos permite tener un mayor autodominio de quiénes somos y lo que somos. Las personas que saben quiénes son y lo que son, o sea, tienen un autoconcepto adecuado, un autoconcepto ajustado, un autoconcepto profundo, son capaces también de tomar mejores decisiones. La segunda variable que Goleman menciona en su modelo de inteligencia emocional es la autorregulación, como bien lo dice la palabra. Tiene que ver con la capacidad de autorregularnos ante diferentes situaciones. Tiene que ver con la capacidad de poder, digamos, gestionar de una manera funcional y adecuada la vivencia para, digamos, se genere una respuesta pues apropiada, ¿no? Mm, la tercera variable que propone Goleman es la motivación, en este caso la automotivación. Una persona automotivada, una persona que le dé un sentido a lo que está haciendo, una persona que es capaz de, digamos, como que echarse las porras a sí mismo, como decimos, ¿no? Pues también tiene mayores niveles de éxito, teniendo como referencia que parte la automotivación, incluso de variables muy intrínsecas o digamos de componentes muy intrínsecos relacionados con la personalidad que se vinculan a la templanza, o sea, a la voluntad. Tercero, perdón, cuarto, la empatía. La empatía, como todos sabemos, tiene que ver con la capacidad de saber cómo se siente el otro y de alguna manera también actuar de una manera apropiada
respecto a cómo se está sintiendo, cómo está presentándose la otra persona. O sea, las personas empáticas son capaces de hacer lecturas o un líder empático es capaz de entender cómo se sienten sus subordinados y desde ahí también actuar en correspondencia, ¿no? Y por último, las habilidades sociales, que, bueno, pues son varias. Estas también nos ayudan en gran medida a poder, digamos, llegar a otro nivel. Ahora bien, hay un concepto que a mí particularmente es el que más me gusta, o específicamente un modelo que es el que más me gusta, que es el modelo multifactorial de Reuben Barón, que es un investigador de origen israelí que tiene digamos, tiene una concepción de la inteligencia emocional digamos, desde una perspectiva más bien multifactorial. Por ejemplo, Barón dice que mm, dentro de la inteligencia emocional existen diferentes componentes, o sea, digamos, es un modelo, como decimos, no es un modelo multifactorial. Está en primer lugar ese componente intrapersonal, intra uno mismo, ¿verdad? En este caso, Barón dice que dentro de estos componentes intrapersonales está la comprensión emocional de sí mismo, como bien lo dice la palabra, o sea, entender, saber, tener el dominio, el control de qué estamos sintiendo, pues nos lleva también a tomar mejores decisiones y no actuar de una manera deliberada. En segundo lugar, la asertividad. La asertividad es otra de de las habilidades sociales que mencionaba anteriormente en el modelo este de Goleman, ¿no? En este caso, Barón habla de la asertividad. La asertividad tiene que ver con la capacidad de decir lo que estamos sintiendo, de incluso poner límites sin el ánimo de, digamos, hacer sentir mal a nadie. De repente muchas personas eh, reprimimos lo que sentimos, reprimimos lo que pensamos por el temor a que podamos ser reprimidos o sencillamente por quizás quedar en una posición quizás no tan favorable de cara a las otras personas. Las personas asertivas dicen lo que sienten, dicen lo que piensan, pero sin el ánimo de herir o hacerle mal a nadie. Una persona asertiva es una persona autoconsciente porque es capaz, obviamente, de expresar lo que siente sin ningún tipo de dolo. Las personas, otra de las habilidades dentro de estos componentes intrapersonales es el autoconcepto. Ya el autoconcepto lo habíamos mencionado, tiene que ver con la capacidad de saber quiénes somos y lo que somos. La autorrealización es otra variable muy interesante. La autorrealización tiene que ver con, digamos, esa capacidad de percibirnos de cara a esa dimensión de absoluta realización desde el punto de vista personal. La autorrealización, por ejemplo, puede variar de persona a persona, ¿no? La autorrealización, el sentirnos autorrealizados, también es sinónimo de bienestar. Una persona autorrealizada es una persona que es capaz de entender que ha cumplimentado o está en función de cumplimentar metas. Es una persona orientada. Y por último, la independencia, que tiene que ver con la capacidad de actuar de manera autónoma en sentido general. También Baron hablaba de los componentes intrapersonales, o sea, básicamente dentro de estos componentes intrapersonales está la empatía, ya creo que habíamos mencionado algo al respecto, las relaciones interpersonales y la responsabilidad social. O sea, la realidad es que vivimos en un mundo globalizado y las relaciones interpersonales son determinantes para poder establecer conexiones que nos llevan también a otro nivel. Em, no solamente el éxito depende en gran medida de nuestras capacidades desde el punto de vista intelectual, o sea, también tener habilidades sociales, el ser capaz de fomentar relaciones interpersonales desde la autenticidad nos lleva también a generar situaciones favorables para nosotros y la responsabilidad social, o sea, ser responsables desde el punto de vista social. Creo que esta palabra no lleva ni siquiera explicación. Otro de los componentes está precisamente en esa adaptabilidad, o sea, la adaptabilidad. La adaptabilidad tiene que ver con la capacidad de solucionar problemas, la solución de problemas ante situaciones específicas, o sea, la capacidad de gestión es es una variable muy, muy importante, o sea, la capacidad de poder resarcirnos ante diferentes situaciones, aunque pues la situación sea extremadamente compleja, ¿no? La prueba de realidad y también la capacidad de ser flexibles, o sea, entender que en muchas ocasiones pues no tenemos la verdad absoluta
es también liberador. O sea, todo el mundo tiene sus verdades y pues es posible que nuestra verdad no comulgue con la verdad del otro. Ahora bien, en nuestra capacidad para poder respetar lo que piensa el otro, lo que dice el otro, en nuestra capacidad de poder, digamos, ser maleable ante diferentes situaciones y desde la reflexibilidad nos puede llevar también al éxito. Cuarto lugar, el manejo del estrés. Muy bien lo sabemos, ¿verdad? Y por último, el componente emocional que tiene que ver con el reconocimiento propiamente dicho de nuestras emociones. Entonces ya les decía, este concepto de Riven Barón, desde mi perspectiva como profesor de psicología, es uno de los más completos y es el que de repente pues trabajo con mis estudiantes con independencia de que los otros también sean extremadamente buenos, ¿no? Ahora bien. Goleman decía que el logro en la vida está mayoritariamente determinado por nuestras habilidades emocionales. O sea, el 80% de nuestro éxito en gran medida está vinculado precisamente a ello, o sea, a nuestras habilidades emocionales. Mientras que el otro 20% está vinculado a nuestras habilidades cognitivas, así como otros factores personales. Entonces, fíjense lo importante de la autogestión emocional desde, digamos, esa, digamos, proyección en términos de lo laboral. O sea, la realidad es que el ser humano es uno solo, ¿no? O sea, como seres humanos somos únicos, somos entes indisolubles. Ahora bien, nuestro comportamiento se ajusta a nuestros roles, nuestro comportamiento se ajusta a nuestra realidad desde el punto de vista personal. O sea, somos la misma persona independientemente de que nuestro rol cambie, ¿no? Por eso es que en muchas ocasiones, de repente a muchas personas se le hace muy difícil desvincularse de estas cuestiones personales que puede vivir quizás en su contexto familiar respecto al laboral. O sea, somos una persona que sentimos, que pensamos y es bastante complejo para muchos, digamos, como desvirtuarse. Ahora bien, una persona con inteligencia emocional es capaz de entender que lo circunscrito a los diferentes contextos reafirman esa necesidad también de poder entender que es, digamos, de sumera importancia poder, digamos, gestionar, ¿no? En términos generales. O sea, los problemas de la casa no necesariamente tenemos que llevarlos al trabajo. De repente, cuando llevamos nuestros problemas de la casa al trabajo, puede que en nuestro desempeño profesional pues haya, digamos, un bajo índice de efectividad. Entonces, la inteligencia emocional nos permite eso, entender, comprender, poder, digamos, poner límites y poder ajustarnos a la realidad. Ahora bien, fíjense, ¿qué relación, respecto, bueno, a esto que estaba comentando, respecto a la relación de la gestión emocional y el desempeño laboral? Miren, hay investigaciones que hablan de que, pues obviamente, esta gestión emocional de la que hemos estado hablando, enfocada al liderazgo dentro de las organizaciones, tiene un impacto sumamente positivo respecto al desempeño laboral. Mm, la gestión emocional influye en gran medida en nuestra capacidad para poder gestionar de manera adecuada nuestras emociones, nuestro comportamiento, influye incluso en cómo nosotros nos interrelacionamos con nuestro equipo de trabajo. O sea, un jefe automotivado, un jefe empático, un jefe que sea capaz de reconocer cómo se siente al mismo tiempo, cómo se sienten los otros, un jefe capaz de liderar en este sentido fomenta en su equipo de trabajo la motivación y guía de una manera funcional a sus trabajadores. Un líder que autorregula sus emociones, reconoce sus fortalezas, reconoce las fortalezas de los otros, pero también reconoce las debilidades que tiene y las debilidades de los otros. En este reconocimiento, pues hay una mejor productividad y pues sencillamente las personas funcionan de una manera mucho más eficaz en los diferentes contextos. Entonces, fíjense cómo el poder gestionar de una manera adecuada puede garantizar que nosotros, como líderes, nosotros como trabajadores, podamos, digamos, ser mucho más eficientes en los diferentes contextos, sobre todo en los que nos relacionamos desde el punto de vista laboral. Mm, Se dice que la gestión de las emociones
genera muchísimos beneficios, ¿no? Promueve un ambiente muy saludable. O sea, imagínense, trabajadores que gestionan adecuadamente sus emociones, trabajadores que son capaces de, digamos, desarrollar estas capacidades vinculadas con la inteligencia emocional, eh, pues realmente, o sea, generan un clima laboral de una significancia profunda en el contexto de sus instituciones. Las personas que son capaces de regular sus emociones mm, tienen una mayor creatividad, o sea, son más creativos y enfrentan de una mejor manera los cambios que se puedan presentar. O sea, la flexibilidad, habíamos comentado que es una de estas variables relacionadas con la inteligencia emocional desde la teoría de Barón, ¿no? Y decimos que incluso ante situaciones extremadamente estresantes, por decirlo de alguna forma, son capaces incluso hasta de llegar a mejores resultados, ¿no? O sea, una persona que autogestiona sus emociones, no importa lo que está sucediendo o no importa, digamos, lo complejo de la situación, es capaz de entender que incluso existe la posibilidad de poder hasta, digamos, elegir cuál va a ser la respuesta más apropiada. Ahora bien, existen diferentes beneficios, ¿no? Que nosotros como trabajadores, como, digamos, personas que trabajamos, obviamente, que estamos incluidos en una institución, podemos, digamos, lograr desde la articulación en este sentido, ¿no? Por ejemplo, mm, las personas que son capaces de gestionar sus emociones adecuadamente, pues mejoran su autoestima. O sea, la autoestima es uno de los beneficios de incluir en su vida estas variables relacionadas con la inteligencia emocional o vivir desde la inteligencia emocional o gestionar desde la inteligencia emocional. O sea, las personas que, mm, digamos, mm, participan de la inteligencia emocional usualmente tienden a ser más productivos. Ese es otro de los beneficios. Los colaboradores que tienen un manejo emocional adecuado aumentan la productividad. La autoestima, que era lo que comentábamos ahorita, ayuda a tener incluso una mejor confianza, una mejor seguridad. Y esto, pues, obviamente garantiza también que las personas tengan una mejor productividad. Otro de los beneficios de la gestión emocional en el contexto laboral es el autocontrol. O sea, el autocontrol es básico, es una de las variables más importantes relacionadas con la inteligencia emocional. El autocontrol tiene que ver con esa capacidad de reconocer, de pensar, de reaccionar apropiadamente ante lo que estamos viviendo, ¿no? De repente, por ejemplo, se presentan situaciones que vivimos. mm, en la vida cotidiana, incluso en el contexto laboral. Y pues esta situación elicita que pues se activen emociones relacionadas, por ejemplo, con la ira, emociones relacionadas, por ejemplo, con el disgusto. Eh, pues estas emociones son válidas, repito, ahora bien, o sea, el poderlas gestionar implica en gran medida que seamos capaces de tomar mejores decisiones, incluso modular nuestra actitud para eventualmente pues no buscarnos problemas, ¿no? La comunicación es otro de los beneficios, ¿no? De la gestión emocional en el contexto laboral. O sea, la comunicación no solamente tiene que ver con el decir lo que sentimos, lo que pensamos. La comunicación tiene que ver con la comprensión de nuestras emociones y las emociones de los otros. Esto se ve reflejado en la comunicación asertiva. O sea, la comunicación asertiva es realmente una habilidad que nos lleva al éxito, ¿no? El saber poner límites, el poder decir, pues esto no me gusta y o no quiero hacer esto, o sencillamente poder transmitir lo que estamos sintiendo ayuda a que la otra persona también nos logre entender. O sea, básicamente a veces pensamos que la gente no tiene que entender. Realmente las personas no nos tienen que entender si nosotros no nos explicamos o si no expresamos lo que estamos sintiendo de una manera apropiada, ¿no? Entonces, por eso decimos, la comunicación tiene que ver en gran medida con esto. El liderazgo, o sea, básicamente es otro de los beneficios, la estabilidad es otra de los beneficios dentro de la gestión de la inteligencia emocional en el contexto laboral. Ahora bien, también tenemos la satisfacción.
incluso los conflictos. En este caso, eh, mm, cuando hablamos de los conflictos, nos estamos refiriendo específicamente a que pues evita, en este caso, conflictos, ¿no? ¿Qué cosa es un conflicto? Un conflicto es, digamos, es una desaveniencia que se puede presentar entre dos personas que tienen ideas, que tienen necesidades o que tienen sentimientos diferentes. Entonces, en esa incompatibilidad y en esa incapacidad, por ejemplo, de decir lo que se piensa, pues no se llega a un, digamos, a un buen puerto, ¿no? O sea, en este caso, el poder participar de la inteligencia emocional nos evita también no, nos ayuda a evitar en gran medida pues conflictos, ¿no? Reduce la ansiedad, el estrés, o sea, básicamente existen diferentes variables que nos van a ayudar en gran medida a, eh, digamos, a gestionar de una manera adecuada y que, bueno, se constituyen en sí mismos beneficios. Ahora bien, existen diferentes habilidades también para una adecuada gestión emocional. Hay habilidades que nosotros podemos desarrollar, habilidades que incluso no llevan ni siquiera o sea, ni siquiera tanto nivel de complejidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mm, Dentro de las habilidades digamos, se pueden desarrollar de cara a una mejor gestión o una adecuada gestión de la inteligencia emocional, están las habilidades personales. O sea, nosotros como persona podemos entrenarnos, nosotros como persona podemos desarrollar estas habilidades para pues poder adecuarnos de una mejor manera en los diferentes contextos, tanto en el personal como en el profesional. Por ejemplo, existen habilidades personales que, repito, podemos en gran medida potenciar. En primer lugar, em, la capacidad de exteriorizar nuestras emociones. O sea, tener la habilidad para dar a conocer nuestras emociones en un momento o situación determinada es liberador. O sea, decirle a las personas que nos estamos sintiendo de la manera que nos estamos sintiendo, le invita a tener a esa persona una mejor comprensión. O sea, no podemos dar por sentado que las personas nos van a comprender. O sea, las personas pueden tener una idea de cómo nos podemos estar sintiendo. Ahora bien, si nosotros no somos capaces de decirle cómo nos estamos sintiendo, pues sencillamente no lo van a comprender. En muchas ocasiones tendemos a reprimir lo que sentimos y damos por sentado que la otra persona tiene que entender lo que estamos sintiendo de cara a nuestros signos, ¿no? Pues realmente no es tan así. O sea, si tú quieres que la gente te entienda, pues tienes que decirle lo que está sucediendo. Si no, no lo des por sentado porque no te van a entender. En segundo lugar, otra de las habilidades, la capacidad para manejar tensiones. O sea, las tensiones son inevitables. El estrés de la vida cotidiana es inevitable. El tráfico es inevitable. De repente, el hecho de que llegamos a fin de mes y tengamos, no sé, que pagar 20 cuentas es inevitable. Y eso no genera tensión, eso no genera estrés, es el estrés de la vida cotidiana. Em, de repente, pues situaciones que se pueden presentar en el trabajo son inevitables, ya les decía. Ahora bien, mm, en la capacidad de manejar tensiones tiene que ver, fíjense, con el poderlas afrontar de una manera constructiva, de una manera proactiva. Tiene que ver con esa capacidad de no estancarnos específicamente en ese sentimiento en ese sentimiento de ira, de frustración. O sea, frustrarse está bien, sentirnos, sentirnos de repente molestos está bien, o sea, es parte de nuestra esencia humana. Ahora bien, que eso que estamos sintiendo dure mucho es lo que de repente puede ser nocivo para nuestra salud. Porque cuando estamos, fíjense, cuando estamos en una situación de tensión, pues obviamente nuestro cuerpo reacciona. El estrés, por ejemplo, es una reacción adaptativa, es una reacción adaptativa de nuestro organismo y mm, una de las hormonas que se libera cuando estamos estresados es el cortisol. El cortisol, desde el punto de vista neurobiológico, tiene funciones importantes. No hay que demonizar el cortisol. El cortisol es como la turbocina que utilizan los aviones. Es un acelerador de procesos. Ayuda a sintetizar la glucosa. O sea, cuando estamos tensos, el organismo lo que necesita es energía y el cortisol propicia eso. Ahora bien, el punto es que cuando estamos tensos, o sea, cuando estamos estresados y este estrés dura
mucho tiempo, pues ahí es donde se hace tóxico para nuestro organismo, muy, muy tóxico para nuestro organismo. Y bueno, pues pueden aparecer incluso hasta trastornos, o enfermedades o alteraciones monosintomáticas. Por eso decíamos, ¿no? O sea, el manejo de las tensiones nos ayuda de manera directa a poder lidiar con estas situaciones tensas de la vida cotidiana, incluso en el contexto de lo profesional. La automotivación, repito, o sea, en este caso la automotivación es otra habilidad. La automotivación tiene que ver, como decíamos anteriormente, ¿no? Tiene que ver con esa capacidad de generar pensamientos positivos de una manera individual para lograr metas y el bienestar. En muchas ocasiones pasa que nosotros como personas mm, incluso hasta tendemos a autosabotearnos, hacemos proyecciones de lo que queremos ser. Entonces, esas proyecciones que tenemos, esas metas, esas expectativas, las vemos tan, tan alejadas de nosotros que desde nuestra realidad actual, ante la imposibilidad de cumplirlas, pues definitivamente nos autosaboteamos. Por eso es mucho más funcional que nuestras metas sean más bien a corto, a mediano y a largo plazo, o a largo plazo. O sea, establecer metas dianas. Eh, Hay un dicho en mi país que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, eh, paso a paso. Primero una cosa y después la otra. Primero una cosa y después la otra. En la medida que, digamos, satisfagas esto, pues entonces enfócate en lo otro. Hacer cuatro o cinco cosas al mismo tiempo realmente puede ser bastante catastrófico, porque ni haces bien lo primero ni haces bien lo segundo. Entonces, ya les decía, la automotivación tiene que ver también con eso. O sea, también tiene que ver con el replanteamiento de esos pensamientos positivos y orientarnos en función de lograr nuestras metas, pero metas tangibles, objetivas, para que no te autodesmotives. O sea, en todo momento necesitamos, digamos, como que tener esa perspectiva, ¿no? Por otro lado, otra de las habilidades es la comprensión. Esto se puede desarrollar, o sea, se puede entrenar, repito, tiene que ver con ese conocimiento de los demás, cómo se sienten los otros ante una situación positiva o negativa. Pero esta comprensión también está permeada por la comprensión personal. O sea, para comprender al otro, primeramente tienes que comprenderte tú. Y es algo que, en definitiva, es determinante a la hora de, digamos, orientarnos en función de la autogestión emocional. También existen habilidades sociales, ¿no? Relacionadas con mm, la adecuada autogestión emocional. En este caso, las habilidades sociales se orientan a la observación de las reacciones de los otros. O sea, sobre todo cuando estamos en posiciones de liderazgo, cuando estamos en posiciones donde existen personas que, bueno, pues dependen de nuestra gestión para también hacer su trabajo, necesitamos saber, conocer cómo las otras personas se expresan, el lenguaje corporal. Hay investigaciones que dicen que pues, básicamente los seres humanos transmitimos más, comunicamos más mediante el primer sistema de señales, que es el lenguaje de los movimientos, o sea, en este caso el lenguaje extraverbal, que el propio verbal. Las personas dicen mucho más a veces no diciendo nada que diciendo mucho. Entonces, el tener la capacidad para reconocer las reacciones de los otros nos puede llevar también a tener muchos mejores resultados, en definitiva, ¿no? El por qué el otro está, digamos, presentándose de esa manera. Ese tipo de lecturas son muy importantes. La escucha activa, esta es otra habilidad de la autogestión emocional o la gestión emocional. De repente queremos que la gente nos escuche y sencillamente no nos damos el tiempo para escuchar a los otros. Escuchar a los otros nos permite en gran medida, digamos, tener una perspectiva sobre todo de lo que está sintiendo el otro. El ser humano es un ser gregario por naturaleza. Escuchar a los otros nos puede llevar a un mayor entendimiento. Escuchar a los otros implica que seamos capaces de hasta orientarnos en la búsqueda de soluciones de una manera más funcional ante diferentes situaciones que se puedan presentar. O sea, muchas personas solamente tienden a escucharse a ellos. O sea, se escuchan a sí mismos y no son capaces de escuchar a los otros. Esto es una habilidad que es indispensable, sobre todo para las personas que están en puestos de liderazgo. Escuchar a sus subordinados es determinante, determinante. O sea, no tenemos,
repito, no tenemos la razón absoluta. Todo el mundo tiene sus razones y de repente la gente pues generaliza en base a sus razones. Eh, pues sí, tú tienes tus razones, pero el otro también tiene sus razones, ¿no? Em, las razones del otro son congruentes para, para el otro. Es posible que para ti no, pero escuchándola puedes lograr aún mayor entendimiento. Voltaire, filósofo, decía, puede que no esté de acuerdo con lo que piensas, pero mataría por tu derecho a expresarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, esta es la escucha activa. Fomentar una vida saludable, activa, o sea, también tenemos que preocuparnos por esto, o sea, eh, la vida saludable, la vida activa tiene que ver en gran medida con la actividad física, con la alimentación sana, o sea, una alimentación sana, la actividad física, esto ayuda también a nuestro bienestar corporal, nuestro bienestar mental. Em, en fin, o sea, esto es algo que definitivamente es bastante como que entendido, ¿no? Hacer pausas activas, repito, de repente no tenemos la razón. De repente pues nuestra verdad no es absoluta, ¿no? Entonces también a la hora de nosotros poder, digamos, lograr mejores resultados, necesitamos incluso hacer este tipo de pausas, ¿no? Pero pausas también vinculadas a el tiempo de descanso, ¿no? De repente necesitamos también, no todo es trabajo. Estos momentos para nosotros son indispensables. La comunicación asertiva, ya creo que habíamos hablado de eso, son elementos indispensables también para una autogestión adecuada de nuestras emociones. Hay habilidades cognitivas también que se pueden trabajar, aprender a conocerse uno mismo, la autoconciencia emocional, reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, creo que habíamos comenzado esto. Los pensamientos positivos, de repente se generan bucles emocionales que se alimentan de pensamientos desagradables. Eh, Hay un estudio que se hizo no hace mucho que dice que la mayoría de nuestras sensaciones negativas, la mayoría de los síntomas que están relacionados con la ansiedad, con la depresión, parten precisamente de pensamientos negativos, de conjeturas negativas que nosotros hacemos de cara, por ejemplo, a un proceso de la información sesgado. Los pensamientos positivos también son válidos, o sea, el hecho de que hoy te esté yendo quizás no tan bien no quiere decir que mañana no te vaya a ir bien. O sea, cómo nos hablamos a nosotros define en gran medida también cómo vamos a actuar. Entonces, no es, fíjense, no es tampoco, digamos, orientarnos en función de, como digo, no, un optimismo poco realista. O sea, el optimismo poco realista puede ser frustrante. Este optimismo, digamos, fundamentado sobre la base de cimientos de nada puede ser bastante poco realista. Ahora bien, o sea, el tratarte bien, el decirte que sí vas a poder, el orientarte en función de también poder, digamos, hablarte con determinación, hablarte incluso con dulzura a ti mismo puede ser bastante favorable. O sea, la gente hacemos, o sea, en general hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos hacer, de repente no lo que quisiéramos hacer. Entonces, eso también es muy importante. Y también la transformación de las reacciones es otra de las habilidades. O sea, frente a situaciones difíciles, el manejo permite transformar el mal momento en una lección de aprendizaje. O sea, yo siempre digo que no existen vivencias negativas, o sea, todo tiene un para qué. O sea, de repente vivimos situaciones y estas situaciones que vivimos, pues en su momento, obviamente, nos llevaron a la frustración. Ahora bien, de ahí hubo un para qué, de ahí hubo un aprendizaje. Es, digamos, la orientación proactiva de la vivencia. O sea, mm, siempre detrás de algo, incluso negativo que vivimos, hay un aprendizaje. El ser humano es la única forma de vida que es capaz de darle un sentido a sus memorias. Es capaz de darle un sentido, una intencionalidad a sus memorias. De hecho, esa es la función de la memoria. Entonces, ahí es donde está el asunto, ¿no? O sea, por más difícil que haya sido la situación, pues sí, no te digo que no va a ser frustrante, pero tuvo un para qué. Tuvo un para qué porque aprendiste. Tuvo un para qué porque de ello sacaste una muy buena conclusión, ¿no? Entonces, movilizarnos en función de, digamos, la proactividad y no de victimizarnos, producto de la situación que vivimos, también nos puede ayudar muchísimo.
la autorregulación de las emociones, creo que ya habíamos hablado de eso, y la evaluación psicoemocional, o sea, en este caso, en este caso, ese autorregistro emocional de cómo nos estamos sintiendo, el poder llevar un registro emocional de lo que vivimos en el día, pues también puede ayudar muchísimo, ¿no? Martin Seligman es un autor que a mí me gusta mucho, que hizo un experimento con, sobre todo, personas deprimidas por allá por los años 90. Martin Seligman es el precursor de la psicología positiva, es una corriente contemporánea en psicología, y él le pedía a sus pacientes que hicieran un registro de emociones agradables. El ser humano tiende a registrar con un mayor nivel de profundidad las cosas desagradables, ¿no? Lo que vive de manera desagradable, y tiene mucho sentido. eh, Tiene una función adaptativa, o sea, lo que viviste en sentido negativo te da la perspectiva para no volverlo a vivir. Pero sin embargo, por ejemplo, somos bastante reactivos a registrar esas cuestiones agradables que vivimos en el día a día, o sea, anotar, o sea, ser consciente de estas cosas que vivimos, que son positivas, nos puede ayudar muchísimo. De hecho, en este estudio que él hizo, con deprimidos, más del 85% de los deprimidos mejoró su condición desde el punto de vista emocional solamente haciendo el ejercicio, reconociendo esas vivencias positivas desde el por qué y desde el para qué, pero sobre todo desde el para qué, desde la utilidad. Por ejemplo, si me preguntan tres cosas, cuatro cosas agradables que hiciste hoy, yo diría, en primer lugar, eh, bueno, que mis estudiantes salieron bien, o sea, realmente hicieron muy buenas presentaciones. Otra de las cuestiones agradables que, bueno, pues estoy participando con ustedes en el webinar. Y por último, bueno, pues definitivamente que viene, ¿no? Y pues llegó el cheque. Entonces, pues ya les decía, ¿no? Son cuestiones que definitivamente tenemos que registrar. Muy bien, entonces, bueno, un poco que eso era lo que traíamos para este webinar del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, no sé si tengan alguna, digamos, como que algo que, no sé, les gustaría mencionar para poder, eh, digamos, responderles. No, muchas gracias por las manitas arriba y los corazones. ¿Tienen alguna pregunta? Con todo gusto les puedo ayudar o les puedo responder. Muy bien, bueno, ahí tenemos las reacciones de todos los participantes a esta sesión. Muchísimas gracias, maestro, por esta sesión tan interesante. Hay varias preguntas en el box de preguntas y respuestas. No, no, A ver. no las alcanzo a Bueno, ver. hay tres comentarios. Vamos a ver cuáles son. No, bueno, uno de ellos dice muchas gracias, otro dice saludos, profe, un gusto siempre escuchar sus temas. Y en la última dice, me gustaría, si puede, recomendar alguna lectura que podamos profundizar en el tema. Y muchas gracias, excelente presentación. Y Sí, bueno, ahí está la que tenemos ahí en pantalla, ¿no? La bibliografía sí, consultada. ahí tenemos la bibliografía. Pues los libros de Goleman son bastante buenos. Em, este autor, Reuben Barón, es también muy bueno. O sea, lo que dice realmente es muy interesante. Repito, es uno de los autores que a mí más me gusta, ¿no? Sobre todo en estos temas de la inteligencia emocional. Pero sí, o sea, quizás para empezar en estos temas, los libros de Goleman, ¿no? Este libro, el 99, La práctica de la inteligencia emocional, es un libro bastante bueno, es un clásico. La inteligencia emocional relacionada con el trabajo, hay un libro que está relacionado con eso, que es un muy buen libro también. Excelente. En general, pues estos libros que de alguna manera ahí pues menciono, ¿no? Sobre todo los Muy de hoy, bien. que son un poco más sencillos a la hora de meternos en estos temas. Excelente. Pues maestro, fíjese, ya nos llegaron dos preguntas. Vamos a ver qué tenemos acá, ¿no? En primer lugar, dice, felicitar al psicólogo por su interesante presentación y una pregunta. ¿Cómo cómo podemos hacer ver al jefe que su actitud al solicitar las actividades del día a día no son realizadas de la mejor forma y causan estrés e incluso incomodidad?
Bueno, yo creo que esa es la pregunta que es el santo grial de todas las Es preguntas. la pregunta de mi peso, ¿no? Como Sí, dicen. no, es más, el que lo conteste pues, se va a hacer millonario. Pero va a vender libros y libros a montón. Bueno, miren, la asertividad, la comunicación asertiva, como decíamos, ¿no? La asertividad tiene que ver con la capacidad de decir lo que sentimos y lo que pensamos. La comunicación asertiva puede ser un recurso, de hecho es una de las habilidades sociales. O sea, la comunicación asertiva tiene que ver con esa direccionalidad, o sea, es decirle a la persona que de alguna manera nos disgusta su actitud, que no lo está haciendo de una manera, digamos, lo más apropiada para nosotros posible, ¿no? Mm, pero, fíjense, es muy importante, pero sin el ánimo de generar, digamos, una reacción negativa en el otro, porque la gente incluso se puede predisponer. O sea, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. La realidad es que ahí es donde está el kit de la cuestión. O sea, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y pues la asertividad nos ayuda a eso, ¿no? Nos ayuda, la comunicación asertiva nos ayuda a poder decir de una manera apropiada lo que estamos sintiendo. O sea, no sé, yo le diría, particularmente diría, pues fíjese, de repente, de repente la forma en la que comenta las cosas, nos dice las cosas, pide las cosas, puede ser quizás un poco, no sé, agresiva y eso me hace sentir mal. O sea, en muchas ocasiones el decir cómo nos sentimos y el comunicarle a la otra persona cómo nos sentimos conecta con pues otra variable que es la empatía, o sea, es la capacidad de empatizar del otro. Si nosotros le decimos a la persona cómo nos estamos sintiendo de cara a sus actitudes, pero cómo nos estamos sintiendo, fíjense, desde dónde nos estamos sintiendo, cuál es nuestro sentir, eso puede ayudar a que la otra persona sea un poco más sensible. O sea, es un tema bastante complejo, pero la responsabilidad está en nosotros. O sea, las personas definitivamente nos tratan de la manera que pues nosotros dejamos que nos traten. Si a mí no me gusta que me griten, pues yo no le grito a la gente. Pero si a mí no me gusta que me griten y la otra persona me grita, pues sencillamente le digo que no me gusta que me grite. O sea, ahí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? O sea, básicamente la asertividad, o sea, ser asertivo, Sí, la sí, comunicación asertiva. definitivamente, pues este es poner los límites en Ujú. las relaciones, ¿no? Aunque pues bueno, vamos a estar claros que a veces pues dentro de nuestra industria y sobre todo en la maquila pues es un poco complejo, ¿no? Muy complejo. Este, ¿Qué otra cocina? Sí, ¿no? Es un poco complejo porque, pues, ojo, hay muchas organizaciones que tienen una cultura interna muy buena, muy enfocada al colaborador, a su bienestar, pero también hay otras que va mucho la figura del capataz, ¿no? Y ahí es donde se complica un poco, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues dile a tu jefe que tome este webinar, ¿no? En primer lugar. Sí, miren, Muy miren, bien. hay otro elemento también que sería muy interesante que lo reflexionáramos. Eleanor Roosevelt fue la esposa de Franklin Delano Roosevelt, o sea, presidente de los Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y Eleanor Roosevelt tenía una frase icónica. Eleanor Roosevelt decía, nadie nos hace sentir mal sin nuestro consentimiento. O sea, esa frase engloba un significado extremadamente profundo. Nadie nos hace sentir mal sin nuestro consentimiento. A veces las personas pueden tener problemas y problemas que son de ellos, problemas que son relativos a su vida. Y de repente pues hacen perfectas proyecciones, perfectos desplazamientos. Entender que lo que está pasando o lo que te está diciendo la persona o con la actitud que la persona está asumiendo para contigo, definitivamente no necesariamente es tu problema y es tu responsabilidad, también es liberador. O sea, nadie nos va a sentir mal sin nuestro consentimiento. Cuando nosotros permitimos que las personas nos hagan mal, de alguna forma, le estamos dando un sentido y un significado a las palabras que están diciendo. O sea, básicamente pues, las personas actúan de la manera que actúan. Y pues nosotros desde nuestros límites, desde los límites, pero también entendiendo esto, pues puede que no nos afecte tanto. O sea, pues es tu rollo, parece que te tuviste un mal día, pues no es o sea, no es mi rollo, no sé si me explico. Esos son nuestros límites también. No engancharte. Claro, claro.
Ahora bien, bueno, vamos a seguir aquí con los comentarios que nos están llegando. Muchas gracias, de mucho provecho este taller, nos dicen por acá. Por aquí nos dicen, ¿cómo manejar las emociones negativas que afectan a nuestros subordinados de su vida personal en el trabajo? Es decir, todo lo que a ellos les está pasando afuera, se lo traen al trabajo, les afecta, porque obviamente pues se están cargando con todas esas cosas y afecta su rendimiento, su productividad, su bienestar dentro de la organización. Entonces, ¿cómo se pueden manejar esas situaciones que no están dentro de nuestro círculo de influencia inmediato? Sí, es muy complejo, ya les comentaba, ¿no? O sea, ¿cómo poder manejar desde la escucha activa? O sea, de repente la gente quiere que les escuchen. Desde la escucha activa, desde la escucha comprensiva. Mm, realmente eso suele suceder. O sea, el ser humano es uno solo, ¿no? Lo único que se ajusta es nuestro comportamiento. O sea, las problemáticas que tenemos en la casa de repente las traemos también al trabajo y son cuestiones que son reales. Ahora bien. El nivel de madurez para entender esto es el que definitivamente es el que hay que, digamos, llegar, ¿no? O sea, pero no todo el mundo aún llega a ese nivel de madurez, ya les decía. Ahora bien, la cuestión es la siguiente, nosotros como jefes, para favorecer el proceso, escúchalo, interésate. De repente, cuando las personas se sienten escuchadas, sobre todo por los jefes, asumen que el jefe le está dando un valor, o sea, le está dando importancia a lo que está sintiendo, a lo que está pasando. O sea, el reconocimiento por parte del jefe, incluso de este tipo digamos, de actitudes, ¿no? Puede ser bastante favorable de cara a la posibilidad que la persona que está proyectándose de esa manera, mm, pues sea capaz también de entenderlo y regularse. O sea, por eso decíamos, la escucha activa, ¿no? Jefe, escúchalo, escúchalo, pregúntale qué es lo que tiene. Sé empático. La empatía es una de las, es el primer rasgo, es el primer rasgo de humanización. Em, Hay una autora que a mí me gusta mucho, bueno, fue una eminente antropóloga, Margaret Mead, decía que el primer signo de humanización, de civilización, fue un fémur roto. O sea, en el mundo animal, cuando un animal se le rompe un pie o una pata, pues definitivamente es presa, ¿no? Se convierte en presa, es devorado. Eh, un fémur roto es el primer signo de humanización. Esa persona que curó, que ayudó en la recuperación de la otra persona fue empático. Entonces, pues eso ayuda también, o sea, que nos preocupemos por lo que está sucediendo, que le preguntemos a nuestros colaboradores qué le está pasando, les puede ayudar. Si bien nosotros no podemos desde nuestra perspectiva ayudarles literalmente con sus problemáticas en la casa, pues al menos escucharle puede ser bastante liberador, o sea, puede ser una, digamos como que puede ser como un poco aliviar esa tensión que pudiera estar presentando y bueno, pues obviamente lleva al trabajo. Ok, ok, muy bien. Nos colocan por acá un detalle interesante. Entonces, como referencia a corregir, la cita del 80% es incorrecta. Goleman mismo lo corrigió. Ujú. Dice, Dan Goleman tiene ahora su propio sitio web en el que se puede leer esta cita. Desafortunadamente, las lecturas erróneas de este libro han generado algunos mitos que me gustaría aclarar aquí y ahora. Uno de ellos es la falacia extraña, aunque ampliamente repetida, de que el coeficiente intelectual explica el 80% del éxito. Esta afirmación es absurda. La interpretación errónea se debe a los datos que sugieren que el coeficiente intelectual explica aproximadamente el 20% del éxito profesional. Como esa estimación es solo una estimación, deja sin explicar una gran parte del éxito. Debemos buscar otros factores para explicar el resto. Sin embargo, esto no significa que la inteligencia emocional represente el resto de los factores de éxito. Sin duda, incluyen una amplia gama de fuerzas, desde la riqueza, la educación de la familia en la que nacemos, hasta el temperamento, la suerte ciega y similares, además de la inteligencia emocional.
Entonces, es la aclaración que nos hace uno de los participantes con relación a esta cita de Excelente. Goleman. Excelente, muy bien, excelente, excelente, muy apropiada, de hecho, muy apropiada. Muy bien, muy bien. Dice por acá, muchas gracias por tan valiosa información, importante para nuestra vida personal y profesional. Muy bien. Dicen por acá, muchas gracias, me encantó el tema, estuvo muy interesante y me llevo muchos aprendizajes. Muy bien. Dicen por acá, para una empresa o negocio familiar, ¿qué recomiendas más? ¿Los 7 hábitos o inteligencia emocional? Antes de que me contestes, les comento, chicos, que los que están participando en nuestro webinar, en el chat, no aquí en el blog el box de preguntas y respuestas, sino en el chat, en el botón de chat, van a encontrar el enlace para obtener la constancia para participar o la constancia de participación en este webinar, ¿no? Entonces, en este momento, recuerden que la liga solo está activa mientras está activa la sesión. Así que en este momento, haz clic en el enlace para que puedas registrarte y obtener una constancia por haber asistido. Y ahora sí, mi estimado maestro Oscar, le vuelvo a hacer la pregunta. Para una empresa o negocio familiar, ¿qué recomiendas más? ¿Los 7 hábitos o inteligencia emocional? Pues, a ver, yo voy a ser sincero, yo voy a ser sincero. A mí, Daniel Goleman me gusta, pero hay mejores. O sea, Reuben Barón, para mí es, o sea, la teoría de Barón para mí es mucho más, no sé, es un poco más rica, aunque definitivamente Goleman fue, digamos, como que el que abrió la caja en cuanto a estos temas de la inteligencia emocional. A mí particularmente me gusta mucho Stephen Covey, el libro este de los 7 hábitos para ser una persona altamente exitosa, pero también hay otros hábitos que hablan de cuestiones de este tipo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho también Martin Seligman. Martin Seligman es uno de los precursores de la psicología positiva que habla de bienestar. Mm, pero bueno, definitivamente entre Goleman y los 7 hábitos, yo me quedo con los 7 hábitos de Stephen Covey. Es un muy buen libro. Ok, ok, muy bien, sí, definitivamente, pues COVID nos deja herramientas muy interesantes, ¿no? Y ojo, ahí me atrevo a agregar a tu reseña sobre Stephen Covey, el libro El octavo hábito, de la efectividad a la grandeza. Sí. Muy, muy bueno, altamente recomendado. Nos dicen por acá, gracias, ya tomé nota de lo que necesito mejor. Una pregunta. Nos van a mandar el link para contestar el formulario y recibir nuestra constancia. Ya lo mandamos, ahí está. Ahí está, así que pues tienes que registrarte y recibir tu constancia. Nos dicen por acá otra. ¿Qué recomienda para gestionar la inteligencia emocional en personas con autismo, con dificultades sociales, en un entorno de trabajo de mucha interacción socio y que muchas de las veces no identifican bien las emociones o viven de manera distinta su ambiente laboral? O sea, en esa interacción que se da en el día a día, una persona quizás que tenga problemas de autismo o cualquier otra dificultad social, ¿cómo hacer para gestionar esta parte? Para empezar, o sea, ¿cómo ayudar a una persona que gestione mejor? Sería la pregunta. ¿Es correcto? Para empezar, hay que entender cuáles son las características clínicas del autismo, ¿no? O sea, el autismo, uno de los síntomas capitales del autismo es precisamente las dificultades en las relaciones sociales, en la interacción social, ¿no? El autismo o el autista, la persona que presenta esta condición, mm, de de manera directa, y no es porque quiera, es porque realmente, pues así funciona, ¿no? Por eso se caracteriza la condición en gran medida. Va a tener ciertas dificultades para la interacción, va a tener muchas dificultades para poder entender los mensajes que las demás personas, por ejemplo, le puedan transmitir. O sea, va a tener muchas dificultades en la comunicación social o pragmática. Entonces, yo diría que en este sentido, nosotros, en este caso, nosotros mm,
sus compañeros de trabajo pudieran, ya les decía, desde de una manera directa entender que la persona quizás tiene estas limitaciones, no porque quiera. Y digamos, y vuelvo a la empatía, ¿no? O sea, empatizar. Ayudarle de alguna manera también desde un lenguaje comprensible a entender, digamos, procesar, incluso gestionar. Mm, es la persona que tiene autismo, sobre todo en el contexto laboral, si no fue tratado de niño, porque es un trastorno en neurodesarrollo, o sea, no se diagnostica, de hecho, eh, digamos, es mucho más complejo diagnosticarlo de adulto. Si no fue, digamos, sujeto a tratamiento desde el punto de vista psicoterapéutico, desde el punto de vista em, psicosocial, desde etapas tempranas, la realidad es que le va a ser muy difícil, ¿no? Poder interactuar. Incluso yo diría que ya es mucha ganancia, mucha ganancia el hecho que sea capaz de integrarse a un centro de trabajo. Sobre todo cuando el autismo puede ser o moderado o, bueno, pues leve, ¿no? Mm, por eso decíamos, ¿no? O sea, es complejo, es muy complejo teniendo como referencia que las habilidades sociales se van desarrollando a lo largo de la vida, a lo largo de la estimulación, desde el punto de vista social, familiar. El hecho que ya trabaje, pues es ganancia, ¿no? Ya es, digamos, es algo realmente bastante meritorio, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta las propias limitaciones que pudieran tener las personas que padecen de esta condición. Es una condición, no una enfermedad. Nosotros, pues básicamente nosotros, los que no tienen la condición, pues empatizar con él, comprender, escuchar, ayudarle a gestionar, puede ser bastante favorable para las personas que definitivamente padecen de ello. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué nos dicen por acá? ¿Qué sucede con la salud emocional en el contexto laboral cuando se está trabajando 100% en home office? Creo que esa es una temática bastante interesante que daría pie a una ponencia completa. ¿Cómo encontramos el balance? Pregunta. De hecho es muy interesante porque mira, cuando las personas se reúnen pasan cosas y yo soy de los que piensa que al trabajo no solamente se va a trabajar, al trabajo también se va a hacer amigos, al trabajo también se va a platicar, al trabajo también se va a compartir, al trabajo se va también, las personas van a relacionarse, o sea, también es un momento de interacción social. Realmente el home office, en el home office la persona está prácticamente en un total aislamiento y de repente incluso hasta pudieran hacer, presentar síntomas de burnout, eh, incluso mucho más que personas que precisamente pues trabajan con otras personas, porque al final la carga de trabajo es posible que sea similar, pero la condición de aislamiento puede generar también otras problemáticas. La persona que hace home office pues debe buscar también momentos, debe buscar también momentos para poder, digamos, apelar, fíjense, apelar al esparcimiento, o sea, debe salir, debe interactuar con otras personas. O sea, cuando termine la jornada laboral, debería asumirlo como una necesidad el buscar, digamos, otros contextos desde el punto de vista de la socialización, ir al gimnasio, por ejemplo, no sé, hacer otras cosas que lo saquen también del aislamiento. Ese aislamiento, ese condicionamiento al aislamiento puede ser bastante nocivo y puede generar pero mucha fatiga desde el punto de vista laboral. Y por autonomía, repito, o sea, también el síndrome de burnout, que es bastante típico, por ejemplo, en el contexto laboral, sobre todo cuando hay sobrecarga de trabajo. Las personas que trabajan en instituciones donde interactúan con personas, pues también, o sea, pueden sufrir burnout, pero existe el compensatorio, ¿no? Que es la interacción con el otro. O sea, cuando las personas se reúnen, pasan cosas. Cuando las personas se reúnen, platican, se ríen, no sé, comparten su lonche, no sé, hacen cosas que hacemos cuando estamos en el trabajo, ¿no? Y pues también hay momentos, aunque pasivos, momentos de esparcimiento. O sea, la persona que está en office, pues básicamente frente a la computadora y es bastante frustrante. Entonces, se hace sumamente necesario que se dé un momento para interactuar con otras personas, para salir.
para también enfocarse en este tipo de, digamos, como que actividades que lo saquen O sea, de... lo que recomienda sería una especie de modelo híbrido donde la persona no esté 100% home office. Pues en términos ideales sería eso, pero cuando realmente es home office, cuando definitivamente no hay un modelo híbrido, perdón, salir, o sea, tener un momento donde salga a que le dé el aire, por decirlo de alguna manera, a que interactúe con otras personas. Cuando las personas, repito, interactúan, pasan cosas y ese condicionamiento al aislamiento puede implicar incluso, repito, los síntomas de burnout, la fatiga, la frustración, incluso la apatía por la actividad en la que está realizando, ¿no? Entonces, el compensar también pudiera ser bastante adecuado para la persona que hace home office el día entero en su casa, sentado frente a la computadora. No, no escucho. Muy bien, excelente. Dicen por acá, saludos. ¿Qué consejo tendría para un compañero o jefe de trabajo que cree que la asertividad consiste en, cito textual, abre comillas, hacer sentir mal a otros para que hagan lo que quieres? Y se Eso, jacta de estar haciéndole un favor al compartir ese punto de vista. eh, Gracias y saludos. pues realmente no es, tiene un concepto bastante erróneo de lo que significa ser asertivo, porque la asertividad no es eso. La asertividad es decir lo que pensamos, decir lo que sentimos, pero con las palabras apropiadas, con las palabras correctas, sin el ánimo de hacer sentir mal al otro. La asertividad está relacionada, sobre todo en el contexto este de laboral, está relacionada con la capacidad que se debe desarrollar para poder persuadir, para poder sugestionar. No sé si me explico. O sea, la persuasión es un recurso extremadamente útil, sobre todo en el desarrollo de esta habilidad, en el caso de que pues la persona ejerza liderazgo, ¿no? O sea, el jefe entender que el verdadero líder es el que gestiona para que sus colaboradores, digamos, puedan hacer su trabajo de manera eficiente, es también tener una construcción de ello un poco más profunda. O sea, el líder democrático compromete a sus trabajadores, el líder autocrático sencillamente genera situaciones que desde el miedo, desde la intimidación, pues la gente haga lo que tiene que hacer. El líder autocrático usualmente no compromete, no genera sentido de pertenencia. El líder democrático genera sentido de pertenencia, genera compromisos. Entonces posiblemente, pues acá el jefe no tiene, realmente es posible que no tenga una construcción del concepto de lo que significa ser asertivo muy funcional o muy adecuado, o al menos lo tiene posiblemente erróneo. O sea, ser asertivo no es eso, es otra cosa. Muy bien. Con relación al tema que veníamos mencionando de establecer los límites y decir que no, sin afectar pues, la relación con el jefe y, pues establecer o decirle al jefe que no en un momento determinado, no me grites o no hagas esto, no. Eh, en este sentido va el siguiente comentario. Dice, puedo ser clara y amable al decir no. Pero, ¿y si mi jefe no es empático? Eh, l- Miren, la cuestión es la siguiente, o sea, existen técnicas de comunicación asertiva. Lo ideal sería que se revisaran estas técnicas. De hecho, estaría muy bueno que se hiciera un webinar sobre esto, sobre la comunicación asertiva. O sea, existen diferentes técnicas bueno, en este caso, desde la comunicación asertiva. Por ejemplo, está la técnica, a mí me gusta mucho la técnica del disco rayado, ¿no? Es decirle lo mismo a la persona pero de diferentes maneras hasta que la persona logre entender. O sea, realmente nosotros no somos responsables de cómo las otras personas van a reaccionar ante lo que nosotros le decimos. Por eso decíamos, o sea, el debate es complejo, teniendo como referencia que en muchas ocasiones pensamos que las personas van a reaccionar de la manera que nosotros esperamos que reaccionen. O sea, yo diría siempre, o sea, la responsabilidad siempre está en uno. La responsabilidad de decir lo que piensa, lo que siente está en uno. Entonces, si no te entiende de la manera que se lo dijiste, de una manera amable, de una manera adecuada, vuélveselo a decir, vuélveselo a decir, vuélveselo a decir. Eh,
pues al final, ¿qué puedes hacer? Es lo que te decía, ¿no? Por eso decimos, la técnica del disco rayado es una de ellas, ¿no? La persuasión, dar razones. Las personas entienden de razones, las personas entienden con razones. Persuadir, la persuasión es un recurso de la comunicación. La persuasión implica dar razones, razones lógicas, razones funcionales, razones, como bien lo dice la palabra, racionales, que van a ayudar o pueden ayudar a entender a la otra persona de cara al punto que nosotros estamos, digamos, pues compartiendo. Muy Pero bien. sí, realmente es muy complejo. No digo que no. Sí, de También me hecho, pues pasa. este tema de la comunicación, pues es todo es un programa aparte. De hecho, ayer, el día de ayer tuvimos nuestro grupo colegiado Comunicación Efectiva en el Trompo y bueno, próximamente pues sacaremos más talleres relacionados con esto. De hecho, la pregunta dice, interesante el tema, ¿habrá más cursos o talleres acerca de esto? Sí, de hecho, pues cada año tenemos un taller Aplícalo de inteligencia emocional. Así que espérelo pronto. Ahora, una vez que salga el taller, pues tienes que inscribirte, porque de nada vale que tengamos toda una oferta de programas de capacitación si no te inscribes a esos programas, ¿no? Así que muy atento pues a las convocatorias de Aritac. Nos preguntan por acá también, ¿es parte de la inteligencia emocional tener un acercamiento uno a uno para expresar tus pensamientos y o percepciones con tu equipo de trabajo, sea cual sea la dirección, de arriba abajo, de abajo arriba? Sí, de hecho, sí, claro que sí, sí, sí. O sea, el acercamiento es válido. Ahora bien, o sea, no logro entender a lo mejor qué tipo de acercamiento, no sé si físico, eh, Con tal de que no sea un acercamiento a golpes, pues. pero es que parto de la idea que ahorita mismo compartía, ¿no? O sea, cuando la gente se reúne pasan cosas. O sea, cuando la gente se reúne pasan cosas y cosas muy interesantes. El ser humano es un ser gregario por naturaleza. O sea, nuestra esencia se define en la interacción con el otro. Nuestra realización desde el punto de vista personal está determinada en el vínculo, desde el vínculo con el otro. Nuestra autovaloración, nuestra autoestima, es una dimensión personal que tiene un componente también interpersonal y en gran medida se va nutriendo desde el reconocimiento desde el punto de vista social. O sea, por eso es que, claro que es válido interactuar, pero fíjense, es mucho más válido, y es muy importante esto, es mucho más válido el reconocimiento de las acciones. O sea, quieres que las personas de alguna manera colaboren mucho más, reconoce reconoce lo que están haciendo, lo mucho o lo poco. Las personas hacen lo que pueden hacer y en muchas ocasiones hacen mucho más de lo que incluso hasta pueden hacer. El reconocimiento de las acciones que puedan presentar nuestros colaboradores es un, es, es un regalo literalmente desde el punto de vista moral, reconocimiento moral. Y no lo digo yo, no lo digo yo, o sea, lo dijo Elton Mayo, un eminente psicólogo que es uno de los padres de la psicología organizacional. Elton Mayo hablaba de eso, o sea, de hecho hizo un experimento en la General Electric, el efecto Hawthorne, en Hawthorne, una ciudad en los Estados Unidos. Él hablaba, o sea, en los experimentos, entre otras cosas, el experimento es bastante largo. Él trabajó esta institución tenía muchos problemas de rotación de personal de baja productividad y bueno, pues tuvo varias fases del experimento. En la primera fase cambiaron las condiciones de trabajo, ven, igualitico, era lo mismo. Después hubo un incentivo material, desde el punto de vista económico, lo mismo, la gente como que andaba muy apático, entonces se dio cuenta que pues de repente las personas platicaban, trabajaban y comenzó a poner a las personas que tenían cierto nivel de afinidad pues ahí trabajando juntos, ¿no? Y pues misteriosamente, pues mejoraron los índices. Pero también hablaba de que los índices de productividad, hablaba también de que las personas tienden a cambiar su comportamiento cuando son observados. Yo le agrego cuando son reconocidos. O sea, las personas que son reconocidas trabajan mucho mejor, porque necesitamos, dentro de la pirámide de las necesidades de Maslow, la que está antes de la autorrealización, son las necesidades de autovalidación o validación personal. Las personas necesitan ser reconocidas. De repente, el reconocimiento
ayuda a que la persona de alguna manera se oriente mucho más, se enfoque mucho más. Un jefe que reconoce sus errores, que reconoce en primer lugar a sus trabajadores, un jefe que obviamente es capaz también de, digamos, lograr un mayor, como decía ahorita, un mayor sentido de pertenencia, un mayor nivel de compromiso. Entonces, desde ahí, o sea, claro que sí, o sea, la gente tiene que reunirse. Muy bien, excelente. Seguimos acá con algunas de las preguntas. Nos dicen por acá que el formulario no pueden ingresar. Ojo, hay algunas empresas que tienen bloqueos de los enlaces de Google, ¿sí? En este caso, pues el enlace que están recibiendo es por parte de Google y muchas veces la configuración de seguridad de sus servidores les impide abrir el formulario. Pero sí, hasta ahora lo que nos han comentado es que sí abre sin problema. Entonces, si usted tiene fallas para abrir el formulario de la constancia, básicamente lo que tendría que hacer es conectarse desde otro dispositivo, para poder acceder a este formulario. ¿Cómo recomienda abordar a un colaborador muy introvertido? Siguiente pregunta. ¿Cómo abordar un colaborador muy introvertido? Órale. Mm, pregunta compleja. Pues hay que entender en primer lugar que pues la introversión, extroversión son, pues también son rasgos intrínsecos de la personalidad, ¿no? O sea, Carl Jung, que es un eminente psicoanalista de origen austriaco, no, perdón, de origen suizo, fue el primero que habló de esto, de los tipos psicológicos, extrovertido, introvertido, ¿no? Las personas introvertidas son hacia adentro. De repente un introvertido no es que no quiera hablar, es que definitivamente es así, ¿no? La persona introvertida, pues está muy, digamos, muy orientado, o sea, se orienta hacia su interior, las personas extrovertidas hacia afuera. Em, yo diría que desde el respeto, o sea, ¿cómo abordarlo desde el respeto? Desde el entender que así es y que no dice más no porque no quiere, sino porque es así, ¿no? La persona introvertida la abordas de la misma manera que abordas a un extrovertido, definitivamente, pero entendiendo básicamente las particularidades de cada cual. Cuando... De hecho, hay otra pregunta va alineada a esto, te Ujú. interrumpo, para meterla también allí y que se englobe en la misma respuesta. Dice, cuando la personalidad es introvertida y como líder percibes que está pasando alguna situación que está alterando su entorno, solo que no comparte información. ¿Cómo hacemos para apoyar la gestión emocional en sus interacciones de este colaborador Muy que buena es pregunta. introvertido? Desde cualquier cosa estoy aquí en lo que te pueda ayudar. O sea, yo creo que eso engloba la respuesta. Desde, digamos, esa proyección de apoyo. A veces las personas introvertidas definitivamente no dicen lo que piensan, no dicen lo que sienten. O sea, introvertido hacia su interior. O sea, así son por naturaleza propia. Repito, es un concepto de Carl Jung, que es un eminente psicoanalista suizo. Pero desde la percepción de apoyo. O sea, entiendo que estás pasando por una situación difícil, entiendo que te es complejo eh, comunicar lo que está sucediendo, pero aquí estoy para lo que ocupes. Aquí estoy para lo que necesites. O sea, darle esa seguridad a la persona, darle esa muestra de apoyo a la persona, darle, digamos, como que esa apertura cálida a la persona, pues genera seguridad, genera mucha seguridad. Y desde la seguridad también podemos lograr cosas, o sea, desde la confiabilidad. Las personas introvertidas no es que perciban que el resto de las personas son poco confiables. Sencillamente, las personas introvertidas son personas que, pues así son, o sea, son hacia su interior y les cuesta trabajo exteriorizar. Entonces, el que nosotros reafirmemos esa confiabilidad, reafirmemos esa disposición para el apoyo, reafirmemos esa digamos, proyección de cara a el estar presto a poderles escuchar, pudiera generar una actitud un poco más abierta por parte de la persona que, bueno, pues así es en naturaleza. Muy bien. Dentro de lo que es el contexto de las modificaciones del ámbito legal laboral, como sabes, pues en el país estamos revisando la duración de la jornada laboral. De hecho,
pues México es el país de la OCDE que más trabaja, ¿no? Que más horas trabaja y de hecho es una de los países que más horas laborales tiene en el mundo. No necesariamente eso impacta en la productividad, pero sí somos los que más trabajamos, ¿no? Entonces, la pregunta va enfocada a eso, ¿no? La pregunta nos dice, ¿cuál es su opinión respecto a la posible reducción de la jornada laboral a 40 horas y el impacto en la salud mental de los colaboradores? Bueno, pues yo diría que es una pregunta de opinión personal. O sea, yo diría que, pues definitivamente, yo también soy trabajador. Esto definitivamente sería muy, pero muy, muy positivo, teniendo como referencia que a lo mejor las personas, teniendo como referencia que a lo mejor no, teniendo como referencia que desde la reducción de la jornada laboral las personas pudieran tener un poquito más de oportunidades para, digamos, ocuparse de cuestiones vinculadas incluso a su vida personal. O sea, la realidad es que de repente el trabajo nos absorbe. Y esa absorción, por decirlo de alguna manera, justifica que en muchos, muchos casos nos veamos poco, o sea, tengamos poca capacidad en términos del tiempo, ¿no? Para poder gestionar cuestiones de índole personal. O sea, yo diría que pues sería muy bueno, ¿no? O sea, realmente sería algo extremadamente favorable para muchos poco más de tiempo para uno, un poco más de tiempo para la gestión personal, un poco más de tiempo para el descanso, un poco más de tiempo para ir al gimnasio, un poco más de tiempo para estar con los amigos, con la familia. O sea, yo voy a poner un ejemplo. Cuando, cuando comenzó la pandemia, yo pasaba mucho tiempo igual en la calle, ¿no? De repente a mí se me hacía muy raro estar en mi casa. Y estuve como 2 semanas y esto, ¿qué cosa es? O sea, no sabía estar en mi casa pues, con la que era mi esposa, ¿no? En aquel tiempo. Mm, y definitivamente pasa eso, o sea, el trabajo de repente nos absorbe. Quizás el tener un poco más de tiempo ayude en gran medida a la gestión personal. Estaría excelente, ojalá. Muy bien, relacionado con el tema del manejo de las emociones en las conversaciones, sobre todo pues en el ámbito laboral, que es el que nos ocupa, dice un comentario, ¿no? Porque no veo si es pregunta o comentario, pero lo leo como comentario, ¿no? Dice, también se vale retirarse de una conversación en donde las emociones negativas se están desbordando en una de las dos partes. Apoyo al 100% ese comentario. Ah, excelente comentario, de hecho. Esto, pero fíjense, pero muy importante, y esto de hecho es algo que yo implemento de repente con mis pacientes, ¿no? Muy importante decirlo, decir el comunicarle a la otra persona que te está retirando precisamente porque así no se logran entender. O sea, no es lo mismo virar la espalda y irte, que eso puede ser interpretado incluso como una actitud desafiante o una somera quizás grosería o descortesía a decirle, es posible que pues lo que está sucediendo aquí se salga de control. Prefiero entonces cuando las cosas estén calmadas regresar y platicar. Es una muy buena estrategia. De hecho, la apoyo al 100%, pero repito, pero desde el acotamiento inicial que hago, ¿no? O sea, desde el comunicarle a la persona que te está retirando precisamente para que no se siga amplificando el conflicto. Yo siempre digo que en un conflicto se articula desde dos personas que quieran discutir. Cuando una persona quiere discutir y la otra no, pues no hay conflicto, literal. Decía un maestro que tuve una vez, ¿quieres resolver una situación rápidamente? Dale la razón a la otra persona. ¿Quieres tener la razón? Tenla y se acabó. Muy bien, pues pudiéramos seguir aquí toda la tarde contestando todas las preguntas que nos están haciendo llegar a través de la caja de preguntas. Sin embargo, pues ya el tiempo se nos agotó. Nos preguntan por acá si se va a compartir el video. Efectivamente, como ustedes saben, todos los webinars de Aritac se graban y van a estar disponibles dentro de una semana en nuestro canal de YouTube. ¿Ya nos sigues en YouTube? Si no nos sigues en YouTube, tienes que buscar Aritac en YouTube
poner la campanita allí para que te lleguen las notificaciones, seguirnos y vas a poder revisar todo lo que se mencionó el día de hoy. También nos preguntan por acá, nos indican que ya hasta la constancia les llegó, entonces bueno, quiere decir que sí, la liga está funcionando efectivamente. Nos encantaría pues webinar sobre inteligencia emocional y sobre la comunicación efectiva. Pues bueno, inteligencia emocional, pues este webinar lo van a tener colgado pues en las de gestión emocional en nuestro canal de YouTube y durante este año pues vamos a programar varios cursos que van vinculados al tema de gestión emocional, entre ellos, pues la parte de inteligencia emocional, también el ámbito de la comunicación. Así que, por favor, manténgase atento a la oferta de capacitación de Aritac, que constantemente vamos a estar por allí, enviándoles información, ¿no? Lo importante es, como les dije hace ratito, no de nada vale que tengamos un calendario lleno de actividades, un calendario lleno de cosas por venir, si pues no nos conectamos, si no participamos en los programas que se vienen adelante, ¿no? Fíjense, tenemos un calendario lleno, tenemos un año completo de actividades, de capacitación, y está allí todo listo para ustedes. Así que por favor, manténganse atentos a nuestras invitaciones, correos electrónicos, a nuestra página web y vamos a estar haciéndoles llegar toda la oferta que tenemos este año para ustedes. Es más, si ustedes necesitan algo que no esté directamente mostrado en nuestro calendario anual, que no esté dentro de la oferta de servicios que tenemos, no pasa nada. Envíenos un correo, indíquenos exactamente qué programa necesita, para cuántas personas lo necesita, cuál es el perfil de las personas que lo van a tomar y con muchísimo gusto podemos crear una opción totalmente personalizada, exclusiva para ustedes, para su empresa. Entonces, tenemos muchas oportunidades de trabajar juntos. En este caso, pues agradecemos al maestro Oscar Morales por esta sesión tan interesante. Imagínense, nos extendimos un poquito más por la cantidad inmensa de comentarios. Hubo muchos que no se respondieron, pero le agradecemos muchísimo por esta información tan útil y esperamos pues aplicarla. Y ahora sí, pues buscar toda la bibliografía si queremos profundizar un poco más, irnos directamente a Google, poner los temas relacionados sobre los que queremos información y allí buscar todos los libros disponibles para seguir trabajando en nuestro estudio personal cada una de estas cosas. En nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, agradecemos a todos ustedes por haber asistido a este webinar, al maestro Oscar Morales por haber asistido también, por habernos disertado esta conferencia tan interesante y también a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud por hacer posible cada mes estos webinars que van enfocados al bienestar de nuestros colaboradores. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se les quiere que tengan un fantástico cierre del mes de febrero. Feliz tarde. Hasta luego. Bye bye.